Mi suegra me dejó encerrada en el jardín bajo la nieve cuando estaba en mi último mes de embarazo. La nieve prístina se derrite con el calor de mi cuerpo, empapando mis pantalones. Siento un escalofrío que sube desde mis pies, drenando la sangre de mi cara. Dentro de mí hay un bebé, más precioso que mi propia vida. Sin embargo, en este estado, las cosas podrían volverse terribles. Por favor, déjenme entrar. Abran la puerta, ruego. Basura inútil de esposa, quédate en el patio, llega la respuesta. Pero nuestro bebé. No me importa. Es un niño no deseado de todos modos, dicen. Mis suegros se ríen a través de la ventana, luego cierran las cortinas. No importa cuánto golpee la ventana, el frío eventualmente comienza a hacerme perder el conocimiento. Justo cuando pensaba que todo había terminado, algo cálido me cubre por detrás. Cuando casi me desmayo, veo una figura que me da una sensación de alivio, y me dejo llevar. Cuando vuelvo en mí, estoy en una cama de hospital con George a mi lado. ¿Lo hiciste bien? El bebé está a salvo. Eso es un alivio. Por la mañana, George me llevó a la casa de sus padres, donde una multitud se había reunido, curiosa. Me acerqué. Allí vi a mis suegros, desnudos y envueltos en mantas, temblando. Lo siento. Lo siento mucho. Hace frío. Ayúdennos, suplicaron. A su lado está John, mirando ferozmente. Soy Mia, una ama de casa de 37 años, y estoy en mi primer año de matrimonio. La vida ha sido difícil, pero desde que conocí a George, se siente como un flujo interminable de alegría. George tiene 39 años, 2 años mayor que yo, y era el mejor amigo de mi hermano mientras crecíamos. Descubrí durante nuestra relación que él siempre había tenido sentimientos por mí. En aquel entonces, estaba saliendo con otra persona, así que se guardó sus sentimientos para sí mismo y simplemente me cuidó. Sin embargo, cuando tenía 30 años, mi exnovio tuvo una aventura y rompimos. Esto llevó a que George me apoyara durante 3 años de angustia, lo que naturalmente me llevó a enamorarme de él. Salimos durante 3 años antes de casarnos. George es increíblemente amable, siempre valorando nuestro tiempo juntos a pesar de su apretada agenda de trabajo. Hacer que nuestro hogar sea cómodo y limpio es ahora mi trabajo, una parte de nuestra feliz vida matrimonial. Pero no todo es perfecto, especialmente en lo que respecta a mis suegros. Fueron amables mientras estábamos saliendo, pero se volvieron fríos después de la boda. Inicialmente, pensé que los había ofendido, pero me enteré de que John y su esposa recibieron el mismo trato, lo que indica su resentimiento por perder a sus hijos. Como tal, nuestra interacción fue mínima, solo nos reuníamos durante las vacaciones. Cada vez que hacían comentarios sarcásticos fuera del alcance del oído de George. Deberías haberte casado con alguien más joven. ¿Todavía no hay niños? Era deprimente que me dijeran esas cosas tan temprano en el año nuevo. Era el primer año nuevo después de nuestra boda. Se quejaron de nuestra falta de hijos a pesar de que era demasiado pronto. Mi edad parecía ser su principal preocupación, susurrando comentarios sobre el embarazo tardío. Finalmente, perdiendo la paciencia, respondí con firmeza, defendiendo nuestra decisión de planificar nuestra familia juntos. Como acabamos de casarnos, me gustaría decidir sobre los hijos junto con George. Creo que pueden estar preocupados por dar a luz a una edad avanzada, pero no se preocupen por eso. Sorprendidos por mi respuesta, se pusieron rojos de ira, lamentando haber permitido el matrimonio y exigiendo un hijo. ¡Qué impertinente! Cometí un error al permitir que te casaras con mi hijo. Ahora que lo sabes, deberías tener un bebé. Las voces enojadas de mis suegros resuenan en la sala de estar. George, que regresa del baño, escucha por casualidad e interviene. Papá, mamá, ¿van a hacernos lo mismo que le hicieron a John? Regresé a pedido de Mia porque es nuestra primera vez casados, pero si van a hacer eso, los trataré de la misma manera que a John. George, hay un pequeño malentendido, ya sabes. Mi suegra trató desesperadamente de poner excusas mientras se aferraba a él, pero todas ellas no eran nada, y las arrugas entre las cejas de George se hicieron cada vez más profundas. Vamos a casa, Mia. Ya no tienes que venir. Oye, George. Ignorando los gritos de mi suegra, tomó mi mano y salimos de su casa. Después de salir de su casa, George se disculpó en el coche,
Pero le aseguré que no era su culpa. Luego prometió que ya no tendríamos que lidiar con ellos. 2 meses después, nos llenamos de alegría al enterarnos de mi embarazo. No informamos a mis suegros, pero un día, de repente llamaron. Entonces, estás embarazada, ¿eh? ¿Dónde escuchaste eso? Eso no importa. ¿Cuál es el sexo? ¿Un niño? Aunque ya sabía que el bebé era un niño, tuve un mal presentimiento al decirle la verdad, así que mentí. Es una niña. ¿Una niña? Bueno, eso es desafortunado. Entonces no puede ser reconocida como nieta. Ve al hospital de inmediato y arréglalo. Estaba sorprendida. ¿Arreglar el sexo? Nunca había oído hablar de tal cosa. Para mí, mi hijo era precioso independientemente del sexo. ¿Qué quieres decir? ¿Es tan importante para ti el sexo del bebé? Nuestra familia no tiene herederos varones. Si no das a luz a un heredero adecuado, será un problema. No necesitamos más niñas. Me quedé atónita. ¿Éramos alguna especie de dinastía antigua? Quería gritar. Conteniendo mi frustración, me quedé callada, solo para escuchar a mi suegra despotricar sobre cómo cualquier nieto que no fuera un niño era inútil, y agregar más niñas era un desperdicio. Tengo que irme. Me voy a reunir con una amiga para tomar un café. Cuando ese bebé se convierta en niño, asegúrate de avisarme. Dijo eso y colgó abruptamente. Liberada de su diatriba como una ametralladora, finalmente me relajé. Esa noche, le conté todo a George y me aseguré de decirles a los demás que es una niña, manteniéndolo en secreto de mis suegros. Los meses siguientes fueron pacíficos mientras disfrutaba de mi embarazo y me preparaba para el parto. Un día, llegó una carta de mis suegros. Querían disculparse por sus duras palabras pasadas y preguntaron si podíamos visitarlos en la víspera de Año Nuevo. George y yo dudábamos, pero como se tomaron la molestia de enviar una carta, decidimos visitarlos. Mía, lo siento por lo que dije la última vez. Fue muy grosero de mi parte. También me disculpé por mi comportamiento impulsado por mi deseo de tener un nieto. Mi suegra se disculpó tan pronto como nos encontramos, y mi suegro agregó. Verlos disculparse tan sinceramente me hizo sentir un poco aliviada. Tal vez podríamos construir una mejor relación a partir de ahora. El día estuvo lleno de comida deliciosa y conversación animada. Alrededor de las 10 de la noche, mi suegra de repente le pidió a George que hiciera un recado. George, ¿podrías ir a la tienda de conveniencia y comprar algunos huevos? ¿Es urgente? Los necesito para mañana por la mañana. Mía, vámonos. No, Mía debería quedarse. Podrías resfriarte. Espera aquí con nosotros, insistió mi suegra con una sonrisa. Estaba de buen humor, así que le dije que estaba bien y decidí esperar con mis suegros. George se fue con aspecto preocupado. Mientras esperábamos, mis suegros prepararon un té caliente y pasamos un rato tranquilo. Mía, mira. Está nevando. Vaya, es cierto, exclamó mi suegra con entusiasmo. Estaba completamente blanco afuera. Me atrajo la ventana por la hermosa escena nevada. Salgamos un rato. Pero hace frío. Oh, estará bien por un momento, me aseguró mi suegro. Abrí la puerta corrediza y me asomé ligeramente. ¿Qué? De repente, sentí un empujón en la espalda y tropecé en el frío. En ese momento, perdí el equilibrio y caí de rodillas. Me di la vuelta para ver la puerta ya cerrada, con mis suegros sonriendo maliciosamente detrás del cristal. La nieve prístina comenzó a derretirse con el calor de mi cuerpo, empapando mis pantalones. Sentí un escalofrío, dándome cuenta del peligro para mi bebé nonato. Aunque mi bebé está dentro de mí y es más importante que mi propia vida, las cosas serán terribles si las cosas continúan así. Por favor, déjenme entrar. Abran la puerta. Quédate en el patio, esposa inútil. Pero mi bebé. No me importa. Es un niño no deseado, y de todos modos. Me despidieron, riendo y cerrando las cortinas. Golpeé la ventana, pero el frío era abrumador. Justo cuando pensaba que todo había terminado, sentí que algo cálido me envolvía por detrás. Cuando estaba a punto de perder el conocimiento, vi una figura y me sentí segura, rindiéndome a ella.
Cuando desperté, estaba en una cama de hospital con George a mi lado. Lo hiciste muy bien. El bebé está a salvo. Gracias, gracias a Dios. Por la mañana, George me llevó a la casa de sus padres, donde vimos una multitud reunida, curiosa. Me acerqué. Allí vi a sus padres, desnudos y envueltos en mantas, temblando. Lo siento. Lo siento mucho. Hace frío. Ayúdennos, suplicaron. A su lado estaba John, con un aspecto tan feroz como un demonio. John, ¿por qué estás aquí? Mía, ¿te sientes mejor? Lo siento mucho por los problemas que te causaron mis padres. Oh, bueno. Dijo John con una sonrisa amable. Estaba confundida y no sabía cómo responder. Entonces George explicó todo. Cuando regresé de las compras, encontré a Mía acurrucada en el jardín. Inmediatamente la cubrí con mi chaqueta. Al ver a nuestros padres de fiesta y durmiendo en la sala de estar, quise golpearlos, pero era más importante llevar a Mía al hospital, así que me resistí y llamé a John. George estaba tan asustado que llevé a Mía al hospital rápidamente. Luego, desnudé a nuestros padres y los eché al jardín. Estaban demasiado borrachos para entender la situación, y fue fácil sacarlos. Los vigilé hasta la mañana para asegurarme de que no pasara nada, luego llamé a una ambulancia, agregó John. Su sonrisa me hizo darme cuenta de quién era la persona más formidable. Los padres luego confesaron todo en el hospital, enfureciendo a los médicos por dejar fuera a una mujer embarazada, y estaban bastante sumisos. George se encargó de todas las comunicaciones con ellos, prohibiéndoles cualquier visita hasta después del parto. También mencionó planes para vender su casa y ponerlos en un asilo de ancianos lejos. Me sorprendió. El día de su alta, John y George los llevaron al asilo de ancianos a pesar de sus constantes quejas. Ya no tendrás que verlos, me aseguró George cuando regresamos. Respiré aliviada, pero al mismo tiempo, mi ira comenzó a hervir. Me sentí aliviada, pero también enojada por no poder confrontar a mis suegros por ignorar a nuestro bebé. Compartí mis sentimientos con George, y él accedió a visitarlos después de que las cosas se calmaran después del parto. Di a luz a un bebé sano. Pesaba 3000 gramos, crecía bien sin ningún problema. Era bastante activo, casi listo para darse la vuelta a los 3 meses. Oye, George, quiero visitar a tus padres. ¿Estás segura? No te esfuerces. Estoy bien. Como madre, necesito hablar por mi hijo. Está bien. George estuvo de acuerdo y nos llevó allí. El asilo de ancianos era, por decirlo suavemente, no muy agradable. En la sala de visitas, nos encontramos con mis delgados y cansados suegros. ¿Qué? ¿Viniste a regodearte? Espera, ¿un niño? Pensé que el bebé era una niña. Sonreí a mis suegros, que señalaban a su hijo confundidos. Luego, mientras sostenía a mi hijo con fuerza, abrí la boca. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vine a presentarles a mi hijo, la vida que intentaron borrar bajo el cielo frío. Bueno, si hubiéramos sabido que era un niño, no habríamos. Ya sea niño o niña, no tienen derecho a elegir la vida. Hicieron eso y John los echó, y todavía no han aprendido, dije. Me miraron con una expresión amarga. En contraste, George y yo no perdimos nuestras sonrisas. De todos modos, este lugar es horrible. Sí. La comida es terrible y está sucio. Muévanos a un lugar más nuevo y limpio, exigieron. George y yo los miramos con frialdad, dándonos cuenta de que no habían aprendido la lección. Mi suegra, al darse cuenta de nuestra mirada, comenzó a gritar aún más. Si John no hubiera desaparecido de repente, nunca habríamos accedido a que George se casara con una mujer mayor como tú. Ese bebé probablemente también tiene algunos problemas. De repente, una fuerte bofetada resonó en la habitación. Sobresaltada, miré a George. Se puso de pie y respiraba con dificultad. Frente a él, mi suegra se sostenía la mejilla con los ojos muy abiertos. Levantarle la mano a un padre. Tú, ¿qué le hiciste a tu madre?, gritó mi suegro, visiblemente conmocionado y enfurecido. George respondió con una voz tan baja que parecía hacer temblar el aire. Faltarles el respeto a mi esposa y a mi hijo de esa manera, no son mis padres.
No quiero tener nada que ver con ustedes nunca más. ¿Qué? Mía. ¿Qué le has dicho?, me acusó mi suegra, mirándome fijamente. A pesar de ser la causa de todo esto, parecía completamente ajena. No le he dicho nada. Mentiras. Fue lo mismo con la familia de John. Tan pronto como tuvieron esposas, nuestros hijos se volvieron fríos con nosotros. Deben estar conspirando, afirmó, sumida en sus delirios. Respiré hondo y lo solté todo. Todo es por cómo nos tratan a mí y a la esposa de John. Nos llaman viejas, se niegan a aceptar a cualquier nieto que no sea un niño y nos echan todas las tareas del hogar mientras nos llaman, parte de la familia, y me dejan afuera en la nieve en la víspera de Año Nuevo. ¿Se dan cuenta de lo bajo que es eso? Solo eres una esposa. ¿Cómo te atreves? Ahí está. Lo dijiste de nuevo. Solo una esposa. ¿No lo recuerdas? Tú también eres una esposa. Soy diferente. Ese tipo de lógica no funciona, dije. Su argumento se desmoronó, se mordió el labio con frustración, incapaz de replicar. Me volví hacia mi suegro con una sonrisa. ¿Y tú? Ya es hora de que dejes de acosar a las esposas de tus hijos. Es repugnante. Intentas tocarnos, comentas sobre nuestros cuerpos, es suficiente para enfermar a cualquiera. Eso es solo porque eres demasiado consciente de ti misma. Como si fueras tan bonita o tuvieras una figura tan estupenda. ¿Ves? De eso es exactamente de lo que estoy hablando. Es espeluznante escuchar esas cosas de ti. Había estado harta de su comportamiento desde que estábamos saliendo. Incluso después de que nos casamos, sus acciones y palabras durante nuestra primera visita de Año Nuevo y el reciente incidente de la víspera de Año Nuevo fueron más allá de lo incómodo. Cuando le conté a George, John también reveló que su esposa había sufrido un trato similar. Como vivían juntos, su experiencia fue aún más flagrante. Yo, al igual que George, no deseo tener nada que ver contigo nunca más, declaré con firmeza. Finalmente, dándose cuenta de su posición, mis suegros palidecieron y se aferraron a nosotros. Me disculparé, por favor. Son todo lo que nos queda. Sí, les dejaremos todo en nuestro testamento. ¿De acuerdo?, suplicaron desesperadamente. George los miró con absoluta decepción. Se puso de pie, sacó su teléfono y llamó a John. Hola, John. Mía y yo acabamos de decirles a nuestros padres que estamos cortando lazos. ¿Y tú? Gracias por avisarme. Yo también tengo algunas cosas que decir, respondió John por teléfono, desahogando sus frustraciones y quejas reprimidas, desde su favoritismo de larga data hacia el hijo mayor hasta su intromisión en sus relaciones y las duras palabras hacia la esposa de John. Era una letanía de comportamiento espantoso. Lo hicimos todo por ustedes. Pensamos que era lo mejor. Tenían expectativas porque él es el mayor. Por eso verlos buscar excusas era lamentable. Dado que yo, una extraña, me sentía así, George probablemente se sentía aún peor. En ese caso, también estamos cortando lazos. Ah, y como regalo de despedida, les diré que mi esposa está embarazada. Es el niño que siempre quisieron, pero nunca lo conocerán. ¿Qué? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Porque intimidaron a mi esposa y a mía. Ustedes mismos provocaron esto. Nuestro heredero, nuestro tan esperado heredero, de ninguna manera, gimió mi suegra. Sus llantos atrajeron al personal, que se la llevó. George observaba con frialdad. Pero todavía me verás, ¿verdad? Soy tu padre después de todo. ¿De qué estás hablando? Papá es igual. Orinaste en el baño de mi esposa, la abrazaste por detrás, etc. Si no fuera por ti, lo habría entregado a la policía. No tengo intención de perdonarte nunca. De ninguna manera. Está bien entonces. Después de que John dijo eso, nos dio las gracias a mí y a George y colgó. Después de un momento de silencio, mi suegro miró a George con una mirada inquisitiva. Eres el único que me queda. Me ayudarás, ¿verdad? Somos padre e hijo, ¿verdad? George permaneció en silencio mientras su padre extendía la mano. George apartó la mano de un golpe. ¿Qué? Yo elegí este lugar. Yo los traje aquí.
Nunca quise volver a verlos, y no quería que vieran a mi hijo. Estamos aquí porque Mia quería decir lo que piensa. De lo contrario, no la habría traído. Pero, si John termina así, tendrás que hacerte cargo de la casa. ¿Qué hay para heredar en una familia con salario normal? Ya vendimos la casa, de todos modos. La próxima vez que nos veamos, probablemente será en un ataúd. Mi suegro se quedó allí parado, con el rostro ceniciento, congelado por la sorpresa. Entonces George tomó a nuestro hijo de mis brazos, abrazándolo con puro amor. Sonriéndome, simplemente dijo, vámonos, y salimos del lugar. Desde entonces, mis suegros han estado viviendo modestamente en el lugar. Parece que el dinero de la venta de la casa, después de pagar el lugar, no dejó casi nada, y su pensión no les permite ningún lujo. El personal dijo que no tienen visitas y que constantemente discuten, culpándose mutuamente. Recientemente, mi suegra, enfurecida al ver a mi suegro tomado de la mano de una nueva residente, intentó atacarla y se cayó, rompiéndose un hueso. Ahora no puede vivir sin una silla de ruedas, y aún así nos culpan a mí y a la esposa de John por todo, incluso ahora. En cuanto a nosotros, somos cercanos a John y su familia. La esposa de John es un alma gentil. Horneamos galletas juntas, visitamos nuestras tiendas de matcha favoritas y nos hemos convertido en buenas amigas mamás. Después del incidente, dio a luz a gemelos. Un niño y una niña, sorprendiendo incluso al obstetra que pensó que solo estaba teniendo uno. Es un caso raro, y tanto George como yo estábamos asombrados pero aliviados de que la madre y los bebés estuvieran sanos. John es muy cariñoso y a menudo lleva a los niños a pasear con George. George está locamente enamorado de nuestro hijo, encargándose incluso de los despertares nocturnos a pesar de lo cansado que está del trabajo, hasta el punto de que tengo que insistir en que descanse. Valora el tiempo que pasa con nuestro hijo y es tan amable conmigo como lo era antes de que tuviéramos hijos. Cada día estoy agradecida de haberme casado con George. En cuanto a mí, estoy embarazada de nuestro segundo hijo. Parece que es una niña. Disfrutar del té mientras tejo calcetines de bebé con la esposa de John es mi alegría actual. Sentir las patadas de mi bebé y acariciar suavemente mi vientre, aprecio estos momentos. Con 2 meses para el parto, estoy enfocada en atesorar esta felicidad y esperando dar la bienvenida a esta nueva vida a nuestra armoniosa familia.